en esta tarde vamos a estar hablando sobre la parábola de la cizaña. Y Jesús enseñaba, ustedes lo hemos oído y lo hemos estudiado, pero Jesús enseñaba por el admirable método de las parábolas, amén, comprensibles para las mentes sencillas, pero y con un significado, hermanos, que abarcaba los problemas más profundos de la filosofía moral. Así que los más grandes filósofos del mundo se han preguntado, ¿por qué existe el mal? Y Dios lo tolera. Yo he escuchado muchas personas aún en mi trabajo y personas que dicen, ¿por qué existe el mal si existe Dios? ¿Por qué existe el mal y Dios sigue tolerando el mal? Esta parábola explica la razón de un modo muy simple, amén, y comprensible para las personas, hermanos, más sencillas. Y la posibilidad de que un enemigo siembre cizaña entre el trigo no era algo fuera de lo común en ese tiempo. Cuando Jesús cuenta esta parábola, cuando Jesús va pasando por el trigo, era en la primera cosecha del trigo. Y él va pasando y les cuenta esta parábola a sus discípulos. Así que era común también que algunas personas cuando, usted sabe, cuando hay personas que se enojan, pues venían en la noche y sembraban cizaña en el trigo. Entonces dañaban ese trigo, públicamente si lo arrancaban, pero Jesús miró y en ese momento él les cuenta esta parábola. Así que esta era una forma de venganza, hermanos, cuando realmente había tensiones entre los labradores en la amenaza de sembrar cizaña en el campo. Incluso en la Biblia encontramos que habían leyes que prohibían que se hiciese esto. Ahora, ¿cómo nos encontramos nosotros también? Recordemos que nosotros estamos en medio de este mundo. Ya Cristo nos ha salvado, Cristo nos ha limpiado. Pero, hermanos, no podemos dormir porque el enemigo anda como león rugiente a quien devorar. Y mientras nosotros dormimos, ya sea físicamente, pero también espiritualmente, porque en veces, hermanos, no solo es ir a acostarnos a la cama, sino que podemos estar sentados aún en la banca y estar dormidos espiritualmente. Y cuando pasa eso, entonces el enemigo ve, ¿y qué? Cuando encuentra en esa situación, ve y siembra, ¿qué? Cizaña. Entonces aquí vamos a ver en este relato de Jesús, realmente la primera siembra había sido de trigo. Y como la cizaña se le parece mucho, dificultaría también en gran manera detectar la siembra también de la cizaña. Así que también había un tipo de cizaña que era como, creo que algo espinosa o algo, pero que por eso que esa la arrancaban y la quemaban después y era quemada. Ahí vamos a entender un poquito más adelante lo que Jesús nos quiso decir con esto. Pero vamos a estudiar un poquito cada una de ellas y vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice y vamos a hacerlo sencillamente como Jesús la contó también. Amén, a nuestras vidas y que realmente, hermanos, nos sirva a nosotros de aliento para poder seguir adelante, porque en este caminar, hermanos, cuando vemos tantas cosas, e incluso dentro de la iglesia, dentro de nuestra familia, como que también a uno lo buscan a tambalear, amén, lo buscan como a pararse y decir, y en momentos como que te sientes ahí, sigo o no sigo. ¿Cuántos se han sentido así? Y puedes estar muy bien espiritualmente, pero hay momentos, hermanos, que las situaciones de este mundo, las cosas que nosotros vivimos como iglesia, como hermanos, pues entonces, hermanos, nos afectan también espiritualmente a nuestra vida. Pero miremos primero lo que nos habla sobre esta parábola. Miremos primeramente que Dios es el Padre de la familia del universo. Porque todo deriva de Él. La palabra de Dios dice que todo es de Él y para Él.
Él fue el que creó todo. Él es el dueño de todo. Él es el que gobierna todo el universo. Amén. Él es el que se mueve en medio de todo el universo. Jesucristo también afirmó estas palabras en Mateo 6:32, donde dice: porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Así que el campo, si miramos más adelante, segundo, el campo es el mundo. Amén. Ese campo, el más hermoso de los campos de Dios que conocemos, ese campo en el cual también los planetas, hermanos, quizás no lo sean tanto como este mundo en el cual Dios formó, pero cuando Dios estaba haciendo la tierra, hermano, Él puso todo su... Como que usted sabe, como cuando alguien está diseñando y está haciendo algo, como que le puso todos los detalles cuando estaba formando la tierra. O sea, fue un planeta en el cual Dios creó hermoso. Amén, es un campo, pero también es un campo donde el enemigo se infiltró y sembró la semilla del mal. Y qué hermoso es el mundo de Dios tal como Él lo dejó. Si nosotros estuviéramos en ese tiempo cuando Dios formó el mundo, en el momento de Adán, era un mundo tan hermoso y maravilloso. Era un mundo, Dios no creó todo lo que nosotros vemos hoy. El mundo que Dios creó era un mundo en el cual el hombre no tenía todo, hermano, diríamos todos los males, todos los malos pensamientos, toda esa condición pecaminosa, sino que en el momento que Dios creó al mundo y creó al ser humano, estaba en un ambiente, hermanos, de paz, de santidad, no había en sus ojos ni en su forma, no había nada malo en ellos. Eso fue lo que el Señor creó. Pero, hermanos, el Señor no creó tampoco, como vemos hoy, hambres, escasez. En ese momento todo se daba. De hecho, hermanos, miramos en uno de los pasajes bíblicos que cuando el Señor venga y nos volvamos otra vez a la tierra, dice que unos van a ir sembrando y uno va a ir recogiendo, y a medida va sembrando también la tierra va a ir dando fruto. Me imagino que la tierra en el principio también hacía lo mismo, porque no había cardos ni espinos. O sea, la tierra producía, la tierra daba fruto, daba lo que el Señor le ordenaba que diese. No tenía nada malo para que se diesen los frutos, se dieran las cosechas. Entonces no había escasez, no había hambre, no había razón en ello cuando Dios creó ese mundo tan hermoso. Así que también, hermanos, no habían enfermedades. La enfermedad no iba a haber, de hecho no íbamos a conocer muerte. Cuando Dios creó al primer hombre era para eternamente, amén. Y eso es lo que, no voy a entrar en esa parte porque todos sabemos que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario para que otra vez nos reconciliáramos con Dios. Y ahora a través de Jesucristo tengamos otra vez esa posición de vida eterna. Pero todavía vamos en ese caminar y tenemos que esforzarnos unos a otros para llegar a terminar esta carrera. Pero le estoy hablando de ese mundo que Dios creó. No había enfermedades, no había nada, hermano, que dañara a la humanidad. Tampoco había esclavitud de ninguna clase. Amén. Cuando puso en cada ser humano, el Señor puso en cada ser humano su imagen, su semejanza. Y la conciencia, hermanos, moral lo pobló con seres inocentes. Eran personas inocentes en aquel momento, tan puros, hermanos, que podríamos decir como los ángeles, para que disfrutaran de todo. Cuando Dios lo puso en el Edén, era para que disfrutaran de todo lo que Dios había creado. Amén. Y agradeciendo y dándole gloria siempre a nuestro Creador. Pero ¿qué pasó? Miramos ahí que Dios no puede ser autor del mal. En el principio yo le comentaba y le decía que hay personas, hermanos, que
que se preguntan por qué hay tantos males. ¿Por qué si hay un Dios? ¿Por qué hay tantas cosas en este mundo si tenemos a un Dios? Otros se preguntan por qué cuando Dios derrama o lo que está por venir. En los jueves hemos estado estudiando lo que es de Jesucristo, lo que va a venir, lo que va a pasar, y estudiábamos este jueves sobre, hermanos, sobre cuando Cristo venga y juntamente con sus santos en un caballo blanco, con sus santos, viene a juzgar, y su nombre dice que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y viene a juzgar, viene un tiempo de ira. Y cuando nosotros leemos Nahum también, en Nahum 1, encontramos que Dios le da esta palabra a Nahum, que le dice que le hablara a Nínive. Recuerda que anteriormente habían pasado años atrás donde a Nínive se le habló. Y ese Nínive dice que se humilló delante de Dios. Y Dios detuvo lo que tenía planeado para Nínive. Pero pasaron años, generaciones, donde volvieron otra vez a hacer lo malo. Y en Nahum declara el Señor el juicio nuevamente sobre Nínive. O sea, que debemos entender que aunque tenemos un Dios bueno, también tenemos un Dios que se aira. No de esa ira de la que nosotros a veces sentimos, sino es una ira que está basada en un concepto en el cual nosotros vamos provocando a que Dios vaya teniendo esa actitud con nuestras acciones. Amén. Vamos dándole a Dios, y claro, llega el momento donde Dios dice, llegó el momento. Su misericordia es grande, su misericordia es hermosa, su misericordia es extensa, pero llega un momento donde dice el Señor, hasta aquí nomás. Yo le comentaba a los hermanos mi mamá, yo no sé ustedes, pero no sé en qué, pero hay padres que son, el papá es fuerte y la mamá es un poquito más suave. En otro área la mamá es más fuerte y el papá es el que hace el control por ahí. Pero en el caso mío, mi mamá era un poquito más tranquila, aparentemente. Amén. Pero cuando nosotros le hacíamos algo, ella, veníamos y le decía, mamá, mamá, no nos pegues, no. Y llorábamos ahí y ella decía, pero la próxima vez sí. Pasaban 2, 3, 4 y quizás no nos pegaba y nosotros llorábamos. Pero llegaba el momento como que ya le llegó hasta aquí. Y ese momento decía, hoy sí, hoy no hay perdón. Y agarraba a aquella vara, hermano, y nos daba. Y era como decía, esta por aquella, esta por aquella, esta por aquella y esta por aquella. Amén. Era un momento donde, como decía, ha llegado hasta aquí, que ya no te puedo seguir perdonando y ahora sí te tengo que castigar. Entonces llega el momento en el Señor que nos muestra tanto su amor y que nos da tanto y nos deja, pero llega un momento donde dice el Señor, no más, porque llega hasta sus oídos todo ese mal, y entonces Dios tiene que hacer algo en contra de lo que se está levantando en ese universo o en ese mundo que Él creó, que fue un mundo hermoso y bello. Amén. Así que por eso es que Dios no puede ser autor del mal. Cuando nosotros nos preguntamos por qué Dios permite todo eso, vamos a ver más adelante, pero vamos a ver ahí un poquito. ¿Por qué? ¿El Creador nos hizo malos o buenos? El Creador nos hizo buenos. Él no hizo nada malo. Si malos, ¿por qué tenemos sentimientos buenos? Y si buenos, ¿por qué no lo somos? Así que este es el gran problema, hermanos, del que hoy escuchamos hablar y oímos. La palabra del Señor dice que de una misma fuente no pueden proceder, amén, dos cosas opuestas. Así que o sale agua dulce, sale agua amarga. Así que si miramos ahí en Génesis 1:32, cuando el Señor terminó todo, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, ¿qué dice? Que era bueno en gran manera.
Y fue la tarde y fue la mañana del sexto día. Entonces, para entender todo lo que Dios creó, fue bueno, fue hermoso, fue lindo. Amén. Y fue para que el hombre lo gozara, lo disfrutara. Gloria a Dios que lo que tenemos en Cristo nos espera otra vez esa tierra buena. Amén. Así que es hermoso seguir adelante y confiando que un día estaremos en esa tierra donde realmente, como decía, fluye leche y miel. Amén. Ahora, la segunda parte del problema es si Dios es todopoderoso, ¿por qué tolera el mal por tanto tiempo? Amén. Lo que hablábamos, hermanos, anteriormente. ¿Por qué permite las guerras? ¿Por qué permite las injusticias? ¿Por qué permite la opresión? Miramos los países hoy. Hay países que están siendo presionados. Hay países que se están levantando de guerra. De repente sale un país que se levanta en manifestaciones porque está en desacuerdo con el presidente. Se está en desacuerdo con lo que se está llevando. Se levanta tanta cosa y siempre hay. Entonces en todas esas manifestaciones hay muerte. Hay heridos. Hay cosas en las cuales, hermanos, no fue ese mundo el que Dios creó. Amén. Así que no son todos entonces los hombres criaturas de Dios. Claro, somos criaturas de Dios. Porque entonces la pregunta es, ¿por qué son tan malos y otros se inclinan por el bien y el amor al prójimo? Hay unos que se portan lo más malo, pero hay otros que son bien, hacen el bien en este mundo. Los dos crecemos en este mundo en el cual, hermanos, sale, como dice la palabra del Señor, el sol sale para buenos y sale para malos. Pero vivimos en este mundo. Ahora, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Miremos en este versículo en 2 Pedro 3:9. Dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa. Porque algunos dicen, pero ¿por qué el Señor tarda tanto? ¿Por qué permite todo esto? Y yo le voy a decir todavía que todavía nos falta más. Amén. Esto que estamos viendo todavía no es lo que realmente va a pasar este mundo. Y todavía falta más. Falta más que nosotros lograremos ver. Por eso, pueblo de Dios, mantengámonos firmes, orando, constantes en la oración. Animándonos unos a otros, fieles en el ayuno, en buscar de Dios, porque eso nos va a alimentar en esos momentos malos. Dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es que paciente para con vosotros. O sea, ¿será que Dios se ha olvidado del mundo? No. La palabra de Dios me dice que Él es paciente, Él es misericordioso. ¿Por qué? Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Quizás yo tengo a Cristo y yo digo, Señor, hoy si hay un momento que te sientes bien fogoso y digo, Señor, si vengo hoy, porque hoy si no, si tú vienes, voy directo, ¿no? Pero hay momentos que nos sentimos como que decimos, no, Señor, todavía no vengas ahorita. Pero si estamos en esos momentos y diríamos y oráramos, quizás sonaríamos un poco egoístas y diríamos, Señor, ven ya. De hecho, en Apocalipsis dice que el Espíritu y la novia dicen, ven, Señor Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque a medida nos vamos acercando a ese tiempo, no solo del rapto de la iglesia, sino a ese tiempo también de la segunda venida de Cristo, van a haber acontecimientos grandes que van a marcar, hermano, la historia de esta humanidad. Y realmente, hermanos, son cosas que las cuales el Señor no quiere que ninguno pase por eso. Por eso es que Dios hermano, está extendiendo su misericordia. Pero esa misericordia va a llegar un momento donde el Señor va a decir, hasta aquí no más, no más. Y llegará el momento donde Cristo vendrá por su iglesia. Amén. La otra, hermanos, la parte que sucede y como lo relata en esta parábola, no es que el Señor haya hecho el mundo de esa manera. No es que el Señor lo haya planeado que caminara de esta forma, sino que pasó. Un enemigo hizo eso. Un enemigo se infiltró
y hizo eso. El enemigo es el diablo, el Señor lo reprenda, que es un ser, hermanos, envidioso. Es un ser, hermano, que calumniador. La palabra del Señor le da, en la palabra encontramos tantas, ¿cómo se le llama? Le llama la serpiente antigua, se le llama el padre de la mentira, tantos nombres que se le dan a Satanás, pero él fue el que entró en un momento y sembró esa semilla del mal en un lugar que Dios había creado hermoso. Y esto pasa, hermanos, con nuestras vidas también cuando venimos a Cristo. Dios nos limpia, Dios nos guarda y todo, pero el enemigo, hermanos, viene y también pone cizaña, pone esa siembra en nuestras vidas. Y por qué no decir, cuando él está hablando también habla de la iglesia. Hermanos, en la iglesia también el enemigo viene y pone cizaña. Ahora, oremos al Señor o nosotros mismos, hermanos, que nosotros no seamos cizaña, porque vamos a ver más adelante lo que le espera a la cizaña. Pero vamos a ver, ¿qué le quiero decir con esto, hermanos? Si tú estás fervientemente buscando al Señor y ves tantas cosas, hermanos, ves que se levanta por acá, se levanta por allá, tú no te detengas, tú sigue adelante. Haz como Josué. El Señor le dijo a Josué, y fue una orden. Yo me imagino, eso no fue si Josué quería, porque lo que iba a pasar Josué era algo grande, y le dio una orden y le dijo, mira que te mando. Y en esta tarde el Señor nos dice, iglesia, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Mires lo que mires, avanza. Mire lo que mires, camina. Caiga lo que caiga, avanza, iglesia, porque lo que nos espera es algo grandioso. Que va a suceder, va a suceder. Muchos nos van a abandonar, muchos se van a alejar, pero que tú no seas de los que dejan el camino del Señor. Pero que tú no seas el que abandone el caminar del Señor. Dolerá, sí dolerá, pero tú sigue hacia adelante. Porque, hermanos, este caminar a veces duele, a veces trae dolor, hermanos, trae sufrimiento en nuestras vidas. Más cuando como iglesia, hermanos, somos esa iglesia de hermanos y vemos algunos que avanzan, otros que no, retroceden, y eso trae dolor, trae sufrimiento. Pero nosotros tenemos que seguir adelante, porque la iglesia no puede parar. Había un canto a la vieja guardia que decía, yo creo que aquí los que están de la vieja guardia, dice que la iglesia solo se detiene para predicar. Amén, o sea que la iglesia no puede parar por asuntos así pequeños. La iglesia tiene que continuar avanzando. ¿Por qué? Y más ahora, cuando el reino de los cielos se acerca, nosotros tenemos que avanzar, iglesia. No nos podemos detener. Así que, mire, este enemigo, primeramente, mintió acerca de la prohibición de Dios. El enemigo entra y se infiltra. ¿Y qué? Mintió acerca de lo que Dios le había dicho. En Génesis 3:1 dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho, y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. El enemigo se infiltró en aquel lugar. También, hermanos, mintió acerca de los resultados de la desobediencia. Satanás es un experto en la mentira. Es el padre de la mentira. Amén. Y dice que mintió. De hecho, en Apocalipsis dice que los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Amén. Así que yo sé que nos crecemos ahí creando mentiras y todo eso, pero... Y otro dice, pero pastor, es una mentira piadosa. No hay mentiras piadosas ni para el Señor. Para el Señor mentira es mentira. Y la palabra del Señor dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. ¿Por
porque Satanás, ese viene del origen de Satanás, porque padre, Satanás mintió desde el principio. Él es el padre de toda mentira. Así que mintió acerca de los resultados de la desobediencia. Miren qué forma. Ahí miramos en el 5. Dice, pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos. ¿Y qué dice? Seréis como Dios. Mentira de Satanás. Conociendo, dice, el bien y el mal. Versículo 6 dice, cuando la mujer vio que el árbol, ¿qué dice? Era bueno. ¿Y qué dice? Para comer, y que era también agradable. ¿A qué? A los ojos. Mire por dónde entra, hermano. Entra por la boca, entra por los ojos. Y después, ¿qué? Y dice, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto, ¿y qué? Y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, porque no estaba bien espiritualmente, y también lo comió. Porque cuando los dos están parados o uno está en el momento fuerte, dicen no, pero el otro está, para eso el Señor, para que nos ayudáramos mutuamente. Pero si los dos hermanos están espiritualmente, pues hermano, el enemigo si llega y siembra esa cizaña, puede causar muchos daños. ¿Cuántas iglesias el enemigo ha dañado también de esa forma? Cizaña. Y no vamos a entrar qué tipo de cizaña, porque entramos, hermano, no salimos de ahí. Pero el enemigo viene para matar, hurtar y destruir. El enemigo viene para dividir. El enemigo viene para causar, porque un reino dividido no puede seguir adelante. Entonces, el enemigo trata de poner esa cizaña. No me recuerdo, los ancianos se van a recordar, hace años anteriores, cuando estábamos al principio, tuvimos la presencia de una persona que era satanista, right? ¿Se recuerdan? Y bueno, él en buena decisión aceptó a Cristo, porque la posición de él era traer destrucción. ¿Y saben cuál era lo que él traía? Nunca se lo dijimos. Él traía en la forma de entrar por Dora, hacerla caer a Dora y destruir la iglesia. Por eso, en el momento que ella estaba predicando, en un momento le bloqueó. Ahora, Dios lo permitió para saber que había eso. ¿Y qué pasó? La persona no pudo hacerlo porque Dios no lo permitió. Y vino a los pies de Cristo. Fue sincero en su momento. Pero una persona que ha entrado a ese nivel, le es bien difícil continuar, porque se acostumbra a los poderes donde yo hago y digo y se hace. Pero con Dios tengo que tener, si Dios quiere, bajo el Espíritu Santo. Amén, donde ya no me muevo bajo a lo que yo quiero o a lo que yo deseo, sino bajo el Espíritu Santo. Entonces es bien difícil mantenerse, pero duró un buen tiempo. En ese tiempo pues me dio mucho para conocerlo, pero en ese tiempo antes que él viniera, el Espíritu de Dios nos había puesto a nosotros ungir este lugar. Y me recuerdo que le dimos a los ancianos y a los diáconos que ungieran las puertas, los marcos, todo hasta allá, los parking y cada silla. Que la ungieran cada silla. Yo no sabía, no entendía en ese momento por qué, pero esa fue la orden del Señor, que lo hiciéramos. Y después pasa esto. Y después entonces yo le pregunto, ¿cuál era la forma tuya de venir y destruir la iglesia? Yo quería saber, porque yo también quiero saber cómo trabaja. Y digo, déjame aprovechar esta oportunidad que tengo, amén, para cómo es la forma que trabaja. Y le pregunté. Y me dijo, bueno, cuando nosotros vamos y somos enviados, vamos a la iglesia y cuando vamos pasando y vamos por la puerta, rozamos la puerta, ponemos envidia, tocamos la silla, codicia, ponemos
Y vamos poniendo todo esto, división, desamor. Y vamos poniendo orgullo. Y en todas las sillas vamos poniendo y vamos dejando eso. Entonces, ¿qué pasa? En veces nosotros nos preguntamos, pero todo estaba bien ayer. Estábamos gozándonos aquí en fuego en la iglesia. Había una presencia maravillosa. Estaba el Dios moviéndose en este lugar. ¿Y ahora qué pasó? Quizás en el lugar donde se sembró, había una persona que estaba descuidada espiritualmente. Vino el enemigo y puso su semilla. Y eso, hermanos, no le miento, así como usted quizás está sintiendo ahorita, pero me dio de todo. Hasta los pelos me pusieron, me dio enojo, me dio de tantas cosas, pero también entendí por qué Dios, cómo Dios nos guarda. Porque entendí cómo Dios nos preparó anteriormente y no permitió que todo lo que se pudiera venir a sembrar diese resultado, porque esa semilla no germinó y no dio fruto. Ahora, ¿qué quiero decir con esto también? Hermanos, que nosotros debemos de estar bien espiritualmente. Y aunque nosotros predicamos aquí y hablamos, hermanos, los últimos domingos han sido unos mensajes, los martes, hermanos, yo me he gozado en los mensajes que he escuchado, lindo, y Dios nos ha estado hablando, hermosos. Prestemos atención a la palabra y cada uno tomemos lo nuestro, pero sigamos, hermanos, creciendo en el Señor. No nos descuidemos una salvación tan grande, porque el enemigo, hermanos, no duerme y él trata de destruir, de separar, de manipular, porque si él lo consigue, habrá ganado. Pero gloria a Dios, porque Dios no lo permite. Y mire que para gloria del Señor, la mamá de ese, la tía de ese, que era la más fuerte, que todavía se mueve aquí en Monroe, se enfermó en ese tiempo y cayó grave en el hospital. Y me pidió que orara por ella. Le hablé del Señor. Y de ahí ella dijo, declaró, como que dijo, yo oré para que ella también el Señor pudiera permitirle, hermanos, que ella conociera del Señor, le quitara todo lo que estaba. Ella lloró y ella declaró que esta iglesia era de Dios. Con su boca ella misma, porque con lo que ella se encontró en este lugar, con lo que ella encontró en el mundo espiritual, yo creo que ella se encontró con un vallado de ángeles allá afuera, que no permitió que hiciera el daño. ¿Qué le quiero decir con esto? Muchos estamos, mire, no era pero es necesario, porque muchos quizás estamos durmiendo. Muchos quizás estamos pensando que, Dios está guardando mi casa. Sí, Dios te la está cuidando. Pero ten cuidado tú también de guardarte, de cuidarte para Dios. Porque, hermanos, son situaciones en las cuales el enemigo busca cualquier punto débil de nosotros para poder entrar y destruir nuestras vidas. Pero gloria a Dios que hay victoria en el Señor. Y también es para que conozcamos, porque a veces pensamos que no existe todo esto. Hay personas que dicen no existe todo esto. Ellos piensan que esto, todo lo que vemos, y cuando hablamos de eso, irreal, ¿qué puede ser? Pero existe. Existe. Hay personas que no quieren ver que usted esté aquí. Esas personas son, hermanos, bien estrictas en cuanto a su ayuno. ¿Sabe cuándo ayunan ellos? Todos los viernes tienen su ayuno puntual para destruir iglesia, para destruir nuestras vidas, para que usted y yo no podamos seguir adelante. ¿Qué le quiero decir con esto, hermano? Tome su espada, tome
esto bien en serio. ¿Por qué? Porque, hermanos, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad que operan en las regiones celestes. Dice ahí que el enemigo entró y mire, les mintió sobre los resultados de la desobediencia. ¿Y qué utilizó, hermanos? ¿Qué utilizó el enemigo? Utilizó la palabra. Por eso es que tenemos que estar bien agarrados de la palabra, conocedores de la palabra, porque el enemigo mismo va a utilizar la palabra. El enemigo se la sabe, hermanos, la conoce, y conocen a Jesús también. Lo conocen. Recuerdo cuando Jesús iba caminando, los demonios decían: ¿qué tienes contra nosotros? Lo conocían y Jesús le dijo: cálmate, porque todavía no es mi hora. Cállate, no pronuncies todavía, que todavía mi momento no ha llegado. Pero cálmate. Pero lo conocían, sabía quién era. Los demonios conocen quién es Jesús. Entonces, cuando miran a Jesús en nosotros, hermanos, también saben quién está con nosotros y no puede tocarlo. Así que, hermanos, miramos más adelante y dice que cuando la mujer vio que el árbol también era bueno para comer y que era agradable, miramos también el sembró también desconfianza, sembró egoísmo, sembró envidia, lo que yo le estaba hablando, sembró diversas clases de mala hierba, pero todas esas hierbas ponzoñosas que dañan el crecimiento espiritual y destruyen. Eso es lo que el enemigo hace. Por eso entonces en la parábola habla que es necesario quemarla. Es necesario que se tome, pero no ese es el momento. Cuando él está hablando no es el momento, y vamos a ver lo que pasa más adelante. Pero la persistencia del mal es la sugerencia, hermanos, también de, si miramos ahí el versículo 28, cuando en el 28 dice, él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y las arranquemos? Los servidores representan la actitud de los ángeles, que le dijeron a Jesús: pues vamos y las arrancamos ahora. Y Jesús les dijo, Dios, detente, todavía no es el momento. ¿Por qué? Y él sigue dando la explicación más adelante. Porque, hermanos, primeramente, ¿para qué? En Mateo 13:28 que leíamos, pero él le dijo: arrancar el mal es cerrar las posibilidades también del bien. ¿Qué es eso? Que si nosotros como iglesia, y usted dirá: pero que el pastor no saca. En algunas iglesias hay eso. Si una persona sigue estrictamente lo que la palabra del Señor dice, pues Pablo hablaba sobre eso. La primera es, la llevas ante un testigo, después ante un segundo testigo, después ante un tercer testigo y después a la iglesia. Y si esa persona persiste, dice: ¿qué? Sáquela. Y muchas iglesias lo hacen. Pero aquí el Señor nos habla y dice que es necesario. En otra palabra dice que es necesario que crezca juntamente el trigo. ¿Con qué? Con la cizaña. ¿Por qué? Porque el Señor permite que también la cizaña crezca con el trigo. Hermanos, a veces esa cizaña nos ayuda a nosotros para crecer también. No la mire como un mal. No la mire como un tropiezo, mírela como un escalón más en su vida espiritual. Mírela como un crecimiento más en su vida espiritual. También la palabra del Señor dice que el hierro se lima ¿con qué? Con hierro. La cizaña también probablemente es la lima. Usted conoce la lima para afilar hierro, el machete, lo conoce. Esa cizaña es la que está usando el Señor para limarnos, limar nuestras asperezas, limar todo aquello que estorba en nuestras vidas. Entonces, la posibilidad de arrancar también esa cizaña traía el peligro de arrancar también la planta buena. Entonces, eso sucede en la iglesia. Es lo que estaba hablando aquí Jesús.
que pues si nosotros lo tratamos nosotros mismos, posible arranquemos una o dos buenas. O posiblemente, como pensando nosotros humanamente, porque Jesús ve más allá y Dios ve más allá de lo que nosotros podamos ver. Quizás nosotros digamos, este ya no tiene para nada, ya no sirve, este va a seguir siendo mal, arranquémoslo. Pero Dios tiene quizás algo guardado para él, y esa persona, el Señor la levanta y nosotros la arrancamos antes y no permitimos que el Señor haga su obra en esa vida. Entonces podemos arrancar el mal y cerrar las posibilidades de que algo suceda maravilloso. Y recuerde que Jesús no ha venido, hay posibilidades para todos. La misericordia de Dios está extendida para todos. Pero va a llegar un día donde el Señor sí va a apartar, y miramos más adelante, el trigo con la cizaña. Y esto es lo que le estaba diciendo al ángel. Lo que hoy sería arrancado como cizaña puede ser trigo mañana. Recordemos. Entonces, lo que nosotros debemos de hacer es callar y ¿qué? Orar. Callar y orar. Callar y orar. Pero pastor, si esa persona usted viera cómo me ofende, como esto, calle, ame, perdone y ore. ¿Por qué? Porque en un momento dado, hermanos, hay también posibilidades para ella. El momento yo digo Judas, el Señor lo pudo haber quitado desde antes. Pero yo digo mejor, para mí yo prefiero un enemigo cercano que lo tengo ahí cerca que un enemigo lejano. Porque yo lo conozco, dónde se mete, o lo que hace y lo que otro. Y yo lo puedo saber. Pero un enemigo que tú no sabes dónde se maneja, dónde va. De ese sí yo tengo que decir, Señor, guárdame, cuida. Pero dice, guárdame, ese dicho que dice, guárdame de las aguas bravas, que de las aguas mansas, que de las bravas, por ahí va, ¿no? De las bravas me cuido yo. ¿Por qué? Porque en veces usted ve que ya el que usted conoce que es bravo, ya usted sabe cómo entrarle. Pero hay veces personas que se ven mansas, hermano, pero bueno, hermano, dice, tenemos que tener mucho cuidado. Pero bueno, pero mirando ahí el 6, trigo o cizaña, ¿qué somos? ¿Trigo o cizaña? Miremos que la palabra del Señor a los unos Jesús los llama ¿qué? Hijos del reino. Y miremos ahí, si miremos más adelante en su palabra, en Marcos 1:15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Y qué dice? El reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, todos los que nos arrepentimos y creemos en el evangelio de Jesucristo, no solamente somos salvos, sino que pasamos a ser hijos de Dios. Y por consiguiente somos hijos ¿de quién? Del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces somos hermanos, somos hijos del Rey de Reyes, y hermanos, ya no estamos en esa condición que andábamos antes. Así que cuando pasamos a ser hijos de Dios, dejamos de ser cizaña y pasamos a ser trigo. ¿Por qué? En Juan 1:12 dice, pero a todo lo que le recibieron, que dice, les dio el derecho de ¿qué? De llegar a ¿qué? Ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, a los que le reciben en su corazón, a los que le aceptan, pero también no solo es aceptarlo, sino dedicarse a mantener una vida separada para Dios, una vida en santidad, una vida en la cual va en un crecimiento para llegar hasta ese varón perfecto del cual habla la palabra del Señor. No solo es venir y aceptarlo, hoy acepté a Cristo y sigo haciendo todo lo que me da la gana, no.
hay que trabajar en ella, hay que trabajar en nuestra salvación, hay que seguir. Pablo mismo dijo, no vaya a ser que yo mismo sea, ¿qué? Descalificado. Hay momentos en nuestra vida que podemos ser descalificados y tenemos que tener mucho cuidado en ello. Amén. A los otros, la palabra del Señor lo llama hijos del malo. En otras palabras, no quiero, pero en un pasaje de la Biblia es bien claro. Y dice hijos del diablo. Pero en Juan 8:44 dice, soy de vuestro, ¿qué dice? Padre, el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Surge en una conversación donde tiene Jesús con los judíos y les vienen y se acercan a él a hacerle ciertas preguntas y lo provocaron cuando le dijeron de quién era el hijo. Y Jesús le contesta, le habla a ellos también de quién ellos consideran que son hijos. Y ellos dijeron, nosotros somos hijos de nuestro padre Abraham. Entonces le dice, ahí surge una conversación. Pero entonces él les dice, pues si ustedes dicen que son hijos de Abraham, ¿por qué no hacéis lo que? Y dice, entonces él les dice, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida, le dice, y estas son palabras de Jesús. Él le dice, él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido la verdad porque no hay verdad en él. En él siempre hay mentira. Y fue una declaración que Jesús hizo. Y dice, cuando habla mentira, ¿habla de qué? De su propia naturaleza, porque él es mentira. Más de Jesús se habla que él es el fiel y verdadero. Amén. El Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero en Satanás su naturaleza es la mentira. Habla de su propia naturaleza. Ese es el mundo donde él se mueve. Porque es mentiroso y es el padre de ¿qué? De la mentira. Entonces, toda aquella persona que hace el mal, yo no quiero decirlo, pero esa es la palabra de Dios. O somos, dice, o no somos. O eres frío o eres caliente. Tiene que haber un carácter definido en nuestras vidas. Dios nos pone en esa condición de elección. Sí, es voluntario. Dios no está forzando a nadie. Dios no forza a nadie. Somos elegidos, escogidos por Él. Él tiende la invitación y dice, sígueme. Pero hay una decisión de nosotros tomar. Nos pone en ese mundo. ¿Por qué? Porque en veces, hermanos, queremos estar con un pie aquí y el otro pie allá, amando las cosas del mundo. Entonces a esas personas el Señor les dice tibios. Y en Apocalipsis dice que a los tibios, ¿qué dice? Los vomitará. Entonces hay el Señor quiere que por lo menos haya carácter en ti y te decidas, porque el que se decide dice, pues bueno, yo no quiero servirte, Señor, ya Él tomó su decisión. Y si tú vas a servir a Cristo, entonces toma tu decisión de dejar todo atrás y seguir a Cristo. Pero no podemos seguir jugando a la iglesia. No podemos seguir jugando a venir a la iglesia todos los días y sin haber cambios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ese no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo me dice que trae transformación. El evangelio de Jesucristo me dice que trae cambios. El evangelio de Jesucristo me dice que rompe cadenas, rompe ataduras, nos limpia de todo pecado, nos transforma. No podemos entonces seguir hablando por nuestra boca mentiras y palabras que en un momento dado esas son de allá del mundo. Nuestro vocabulario debe de ser el vocabulario de Cristo, de un hijo de Dios. Y usted verá, pastor, y ahora ya cambió la cosa, tan lindo que estaba el mensaje, la alabanza.
Tan lindo que se oyó el trombón hoy, ¿verdad? La alabanza, tengo gozo. Pero ya lo vamos a cantar, hermanos, nos vamos a gozar. Después de todo esto nos vamos a gozar. Pero hay gozo en el cielo, hermanos. Hay gozo en el cielo. Hermano, yo no puedo venir a este lugar a entretenerlo y a decirle y a darle un mensaje de motivación. Yo tengo que decirle lo que la palabra de Dios me dice, porque es esta la que nos va a llevar al cielo. Es esta la que nos va a llevar al cielo. Si yo vengo aquí a mentirles y a querer llenar esas bancas y a que usted se vaya bien gozoso y decirle el pastor dio un mensaje de motivación bien lindo, me siento bien, pero cuando salga de ahí de los parking, ese mensaje de motivación se le fue. Lo que trae la palabra de Dios, los cambios que Dios trae para nuestra vida son permanentes. Eso es lo que el Señor hace en nuestros corazones y en nuestras vidas. Trae permanente. Hermano, y le estoy hablando con una autoridad porque yo me encontraba en esa condición. Yo crecí, yo no sé si lo he contado, pero yo crecí en una iglesia centroamericana allá en Honduras. Es como la Bautista. Yo me congregué en la Bautista allá todavía en Nueva York. Hermano, yo era hijo de pastor. Bueno, soy hijo de pastor. Pero en esta no se me, hermano, no se me prohibía. Me prohibían otras cosas, pero no me prohibían escuchar música mundana. Yo escuchaba todas las músicas mundanas. Yo tenía todas las músicas del recuerdo. Hermano, yo era fanático de la música del recuerdo de aquellos tiempos de ya. Yo tenía música y llegué a Nueva York. Todavía servimos en la iglesia en Nueva York. Y todavía tenía mi música. Pero me estaba engañando a mí mismo. No había tomado una decisión. Pero llegó un momento que el Señor me confrontó con su palabra. Y me dijo, Elías, eso no está bien. O me sirves sí, o me sirves no. Porque no puedes jugar así. Hermanos, yo sentí como que yo agarré toda esa música. Y no la regalé. En aquel tiempo eran los cassettes, ¿se acuerdan? Le metí el lápiz a la cinta y le empecé a sacar, a destruirla y echarla en una bolsa. Empezaban a salir los CD, pero los pocos CD que tenía también los quebré. Si no son buenos para mí, no serán buenos para nadie. Y esto se va para la basura. Llega un momento donde el Señor nos confronta. ¿Por qué? Porque no podemos servir a dos señores. O servimos a Dios, o servimos ahí a Satanás, que es el padre de todo engaño, mentira. Amén. Así que seguimos y dice, en los cuales, Efesios 2:2, dice, anduvisteis en otro tiempo. En ese tiempo anduvimos nosotros. Aunque yo nací en la iglesia, hermanos, también anduve ahí, porque todavía habían cosas en mí que el Señor tenía que quitar. Quizás otros han andado en otras cosas más peores, pero ¿qué es peor para Dios? Amén. Así que dice, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, ¿dónde? En los hijos de desobediencia. Por eso la pregunta es, ¿trigo o cizaña? ¿Frío o caliente? ¿Dulce o amargo? ¿Qué somos? Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. ¿Eso era cuándo? En otros tiempos. Ya no debe de estar en nosotros, pueblo de Dios. Eso era ya, cuando no conocíamos de Cristo. Satisfaciendo, ¿qué? Los deseos de la carne. Hermanos, cuando yo escuchaba esa música romántica, me satisfacía los deseos de la carne. Empezaba a darle vuelta, hermano, la música. Allá. Hasta en veces, hermano, ya vi la música, que hay mucha música hoy es de pura depresión, hermano, padre.
No oiga esa música. Oiga, dice que entre nosotros debemos de hablar y oír cánticos espirituales. Cánticos que alimentan el alma, el espíritu. Cánticos que te llevan hacia Dios. Cánticos que te acercan hacia Él. Cuando vaya ahí en la radio, hermanos, y escuche eso, cámbielo en el nombre del Señor, repréndalo. Y si no, hermano, no va a tener control, pues agarre un martillo o algo y déle un martillazo al radio, pero destrúyalo para que ese no sea obstáculo para que usted, hermano, le sirva al Señor. Pero haga algo, hermanos, porque no podemos seguir caminando de esa forma. Dice el tiempo de la siega. La siega, hermanos, es la clasificación definitiva de los seres humanos. Va a llegar un tiempo de la siega, va a llegar un tiempo del corte, va a llegar un tiempo de la separación. Y dice que unos serán lanzados ¿a dónde? Al horno de fuego. Muchos se mofan con el infierno, hermanos. Muchos dicen allá yo voy a ir a hacer, muchos hasta dicen allá voy a ir a hacer fiesta ya con todos los que están allá. Unos dicen allá voy a ir a ver, allá me la voy a, hasta muchos dicen allá me voy a ir a beber unas chelas y de todo, y allá voy a estar con el hermanos, esto no es para mofarse, es serio. El infierno es algo terrible, no es para mofarse. Ahora, yo no quiero que usted yo creo que usted haya redimido con la sangre del Cordero, y el infierno no se fue creado ni para usted ni para mí, fue creado para Satanás y sus ángeles. Ni quiero que usted sienta miedo, porque nosotros le servimos a Dios por amor, por lo que Él hizo, pero el infierno es real. El infierno es real. Dice que allí será el lloro y el crujir de dientes, hermano. Dice en Apocalipsis, dice, vi también a los muertos grandes y pequeños. Juan está viendo o teniendo esta visión. Y dice, vi también a los muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante ¿de dónde? Del trono. Y los libros fueron abiertos. No solo hay un libro, lo hemos tocado y lo hemos estudiado. No solo está el libro de la vida, hay varios libros. Y dice que los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es ¿cuál? El libro de la vida. Hay un libro de la vida. Y dice, y los muertos fueron juzgados a base de las cosas que estaban escritas en ese libro. Allá el pastor estuvo escuchando música. Ahí está registrado, hermano, pero se arrepintió. Gloria a Dios, se apartó. Pero hay un registro de la vida, hermano, de acuerdo a sus obras, de acuerdo a lo que hayamos hecho. Así que ante Dios no nos podemos escapar. No podemos ignorar, hermano, al Señor. No podemos ignorar su mirada, no podemos ignorar. Recuerde que Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. De Él nadie se burla. Así es. Dice, y el mar, dice, también entregó los muertos que estaban en él. Y la muerte y el Hades entregaron también los muertos que estaban en ellos. ¿Y qué dice? Fueron juzgados. Dios, mire que Dios, por eso le llama a Jesús el fiel y verdadero. Dios ha sido fiel, Jesús ha sido fiel y es el verdadero. Ahora, hay una justicia, mire que aún los malos, yo diría, Señor, ¿para qué los vas a juzgar todavía? Dale ya. Pero mire la justicia de Dios todavía. Les da un chance de ser juzgado y de hacerle ver mal las obras que hicieron. Y de decirle, mira, por esto, por eso dice ahí encontramos, y que a uno le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, que no os conozco. Pero Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, pero si oré por los enfermos, si los enfermos se sanaban. Señor, pero si, mira, yo danzaba en la iglesia y en el espíritu, yo hablaba en lenguas y hablaba y de todo. Pero el Señor dirá en aquel día, apartaos de mí, que no os conozco. ¿Por qué? Por la condición de nuestra vida. Porque ahí seremos juzgados según lo que hayamos hecho. ¿No es cuanto dancemos en la iglesia, hermano? Y qué lindo si usted danza.
No estoy en mal, a mí me gusta danzar. Y pues cuando es en el espíritu, pues yo de danzar, hermanos, y yo me pongo con ella ahí, yo me pierdo. Yo nunca he danzado, yo nunca sé de baile. Es bueno profetizar, y qué hermoso, porque con la profecía también nos da una dirección. Es bueno, hermano, todo, pero hay algo bien importante. Cuando aquellos discípulos vinieron y venían alegres de que los demonios se le habían sujetado y esto, venían contentos, hubo un paréntesis donde el Señor les dijo, no se alegren por esto, sino que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. Asegúrense en eso, porque eso es bien importante. Allí donde nosotros tenemos que tomarle mucha importancia. Y dice, fueron juzgados cada uno según sus obras. Mientras el grupo pasa, Apocalipsis 20, 12 al 15 dice, que es el mismo que estaba en el 14, dice, y la muerte y el Hades fueron, ¿qué? Lanzados. ¿A dónde? Al lago de fuego. Que esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado, una cosa es el infierno y otra cosa es el lago de fuego. No vamos a entrar en eso hoy porque otra vez entraríamos, pero una cosa es el infierno y otra cosa es el lago. El lago es donde está la muerte segunda. Amén. Pero dice, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida, que también fue, ¿qué? Lanzado al lago de fuego, que también es la muerte segunda. Pero los que tenemos a Cristo en nuestros corazones tenemos que vida eterna. Gloria a Dios, amén. Los que hemos conocido y le hemos dado en su corazón a Cristo y nos hemos guardado para Él, tenemos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, hermanos, del mismo modo que hay cizaña simplemente vacía y cizaña también ponzoñosa, porque en aquel tiempo había una cizaña que daba un fruto vacío. Amén, no había fruto en él, pero era vacío. Pero también había otra que era ponzoñosa, que hacía daño, pero que esa también habían, también en ese, quiere decir que hay hombres de diversas clases también, hay seres de diversas clases, pero va a llegar un día donde el Señor hará y separará todo, amén. Hermanos, ¿cuánto le alaban al Señor? Porque usted y yo no somos de esos, amén. Así que, trigo o cizaña, trigo o cizaña, ¿qué somos nosotros? Dice, en Romanos mete todos en un solo, donde dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta era nuestra condición. Estábamos destituidos. No había para nosotros salvación. Pero más sin embargo Cristo vino y murió en la cruz del Calvario y pasamos de muerte a vida. Lo que nos esperaba era el infierno y después del infierno el lago de fuego. Pero gloria a Dios que en Cristo Jesús nos espera vida eterna y nos espera una gloriosa fiesta de 7 años allá en los cielos, donde la iglesia tiene las bodas del Cordero y hay una fiesta ya, yo no sé, pero yo cuando, y estos son uno de los instrumentos que van a estar ahí en el cielo, los de aire, yo no sé ustedes, pero eso se usaban leyendo, dice que la fabricación de las trompetas las hacían de plata, para que dieran un sonido más bueno todavía. Imagínense, hermanos, los instrumentos que están allá en el cielo preparados para esa gran fiesta. Si aquí nos gozamos, allá nos vamos a gozar aún más todavía. Vale la pena, hermanos. El granero representa el cielo. Gracias a Dios que Él nos considera justos cuando nos unimos a Jesús por la fe. Por eso es que dice en Juan 6, 28 al 29, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que me ha enviado. Y también dice Romanos 5, 1 al 2, por tanto, habiendo sido, ¿qué dice? Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Nuestro Señor Jesucristo. Por medio de quien también hemos obtenido entrada. ¿Por qué? Por la fe. ¿A esta qué? Gracia maravillosa, amén, gloria a Dios por esa gracia, la cual estamos firmes ahora
y nos gloriamos también en la esperanza de la gloria de Dios. Nos ponemos de pie. Hermanos, la enseñanza en esta parábola sirve para no desanimarnos, porque los verdaderos y los falsos creyentes aparezcan juntos. Van a ver, hermanos, no debemos de desalentarnos, porque en medio de los más fieles también surjan aquellos que, aunque por su apariencia de piedad se parecen al trigo, pero niegan esa piedad con sus hechos y no son otra cosa que cizaña. Y a medida nos vayamos acercando, vamos a ver más de estas situaciones. Amén. Así que esto no va a durar mucho, porque el día del juicio, en el día del juicio, la cizaña será desarraigada y los propósitos de Dios, hermanos, serán vindicados y la maldad recibirá la recompensa adecuada. Así que nosotros como hijos de Dios, hermanos, no nos podemos desanimar. Hoy más que nunca, hermanos, yo me encuentro y veo tantas doctrinas falsas. Falsas doctrinas que se han levantado, hermanos, que yo no miraba antes. Pero hay tantos movimientos, tantas organizaciones, tantos falsos maestros y falsos seguidores, haciendo el juego a todo lo digno y puro de lo que es santo, de lo que es de Dios. Pero hermanos, no nos desanimemos por ello. No nos desanimemos porque miramos cosas de estas, sino, hermanos, confiemos más en Dios, porque un día les llegará su recompensa. Un día ellos tendrán su recompensa. Nosotros solo tenemos que guardarnos para el Señor. Es cierto, es fuerte. Yo no le voy a predicar y decirle si es fácil. Si es fácil, en veces es fuerte. Dios lo pone como, en veces el Señor dice que ligere su carga. Es fácil de llevar. Pero cuando nosotros sometemos todo a Dios, y se hace difícil cuando, hermanos, tenemos todavía cosas que dejar. Trigo o cizaña. Frío o caliente. Dulce o amargo. Yo como pastor no estoy aquí para decir si usted es frío o si usted es caliente. Yo estoy para llevarlo a la luz de la palabra, para que usted se examine en qué condición está. Yo estoy para llevarlo a raíz de la palabra, en qué condición está usted. Es usted el que toma la decisión de seguir siendo frío o empezar a tomar esa posición que el Señor quiere que usted tome. Es usted el que toma la posición de seguir siendo cizaña o trigo. No digo que aquí haya cizaña, no digo que haya trigo. No estoy marcando en este momento a nadie. Pero en el mundo, en la iglesia, en todo lo que miramos, se van a levantar todo este tipo de situaciones. Yo lo que quiero llevarlo es que usted no se desanime, siga adelante y guarde su fe en Cristo. Cuide su salvación con temor y temblor. Guárdese para Él. Vale la pena, hermanos, pelear esta batalla. Vale la pena esforzarnos cada día. Vale la pena, hermanos, dejar las cosas de este mundo y seguir a Cristo. Vale la pena abandonarlo todo y seguir a Cristo. No quiero decirle que abandone a su padre y los deje botados por allá. No quiero decir que abandone a su familia y los deje. No. Es cuál es su prioridad. Cuál es qué es lo que tiene en su vida primero. Qué es lo que hay todavía que le estorba para llegar a ese momento donde Cristo sea el primero en todo en su vida. ¿Dónde está usted ahora? Examinemos nuestros corazones, examinemos nuestra vida
Y si por un momento usted se ha sentido débil, este es el momento en que usted se examine a dónde, y tome nueva fuerza y diga, pida, clame al Señor. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este es el momento de clamarle a Dios. Y si tiene que venir ahí de rodillas y gritar, grítele, pero dígale, Señor, necesito de tu ayuda, necesito de ti en estos momentos. Clámale a Él. Pero es importante que usted siga hacia adelante, no se detenga. Lo que Dios tiene guardado para usted y para mí es algo maravilloso y hermoso. Pero hermano, no solo es por eso, sino también por lo que ya nosotros tenemos hoy. Porque lo que tenemos, Dios nos ha bendecido, hermano. Dios nos ha bendecido grandemente. Démosle gracias a Dios por ello. Vale la pena seguir adelante. Mientras, hermanos, escuchamos una adoración. Si usted necesita venir al altar, este es el momento.